Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more en sus corazones. Mi nombre es Fernando González, soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. Todas las cosas que en este programa se dicen son responsabilidad de los que participamos en ellas y no de la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de la salvación. ¿En qué consiste la salvación? Porque muchos piensan que con tan solo creer ya son salvos, ya tienen la vida eterna, con creer, con tener fe. Y nosotros analizaremos, a partir de las Sagradas Escrituras, que existen diferentes clases de salvación. Y para eso, nosotros lo analizaremos. En primer lugar, vamos a analizar que existe la salvación de la muerte física. Cuando uno está a punto de morir o en peligro de muerte, ¿cómo puede ser uno salvado? En Mateo capítulo 8, el versículo 23, nos narra que el Señor Jesucristo subió a una barca junto con sus discípulos. Ya yendo ellos en el mar, empezó un fuerte viento de tal manera que agitaba mucho la barca y tal parecía que se iban a hundir e iban a perecer. Entonces vinieron sus discípulos y le despertaron porque el Señor iba durmiendo. A pesar de que la barca se agitaba fuertemente, el Señor hacía como que dormía. Y los discípulos empezaron a espantar y fueron y lo despiertan y le dicen: sálvanos, que perecemos. Esa es una clase de salvación, una salvación de la muerte física, del miedo, del espanto de morir, de dejar de existir. Y le dicen: sálvanos, que perecemos. Estamos analizando la clase de muerte de la cual puede uno ser salvo de una muerte física. También el apóstol Pedro, cuando el Señor empezó a caminar sobre el agua y el agua estaba embravecida, el mar, y el Señor iba caminando sobre el agua, que el apóstol Pedro y los demás lo vieron, y muchos se espantaron, pensaron que era un fantasma, porque nadie puede caminar por el agua, y menos así de embravecida. Y el apóstol Pedro, al verlo, cuando el Señor les dice: no se espanten, que soy yo, y dijo Pedro: si eres tú, entonces permite que yo también vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dice: adelante, ven hacia mí. Se baja Pedro y empieza a caminar en el agua, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, se espantó y comenzó a hundirse. Y entonces él da voces diciendo: Señor, sálvame. Es lógico que no le estaba hablando de la salvación de vida eterna. Le estaba hablando de la salvación de su vida, porque estaba corriendo riesgo su vida de morir. Por eso clamó y dio voces y dijo: Señor, sálvame. Entonces el Señor extendió la mano y lo levantó y lo alzó y le salvó la vida. A eso se refiere. Y el Señor Jesucristo, hablando con la gente que lo perseguía, con la gente contradictora, contraria a lo que él siempre hablaba. Si hablaba alguna cosa, le contradecían. Si hablaba otra, le contradecían. Si hacía algún milagro, también. Entonces el Señor les pregunta en Lucas capítulo 6, versículo 9, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Está bien que yo haga bien o que haga mal? ¿Está permitido en día de reposo? ¿O de salvar la vida o de quitarla? ¿Está bien que yo lo haga en el día de reposo? Les pregunta a ellos, que eran celosos de guardar el día de reposo. ¿Está bien que yo salve la vida o que la quite? Esa era una pregunta.
pero está hablando también de salvar la vida. No está hablando de la salvación de vida eterna, ese es muy diferente. Estamos hablando de la salvación de la muerte, de una muerte física, que todo mundo vamos a pasar por ahí. A otros, decían los sacerdotes, se burlaban y hasta los mismos oficiales se burlaban de él y decían, a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Salvar de qué? Pues de la muerte, porque el Señor estaba crucificado, estaba para morir en la cruz, y le recalcaban y le decían, mira, a otros salvaste, y a ti mismo no te puedes salvar. Pues, ¿no que eres hijo de Dios? Sálvate a ti mismo, baja de la cruz y te vamos a creer. Pero esa era mentira, porque el incrédulo, aunque se hubiera bajado de la cruz el Señor, jamás iban a creer. Pero el Señor estaba en la cruz agonizando para morir, y ellos también sabían perfectamente que a eso se le llama salvación. Si Él se bajaba de la cruz para no morir, se le llama salvación. Pueden ser salvos de la muerte. El apóstol Pablo, cuando iba rumbo a Roma para ser juzgado en Roma, en el barco en que iban, naufragaron a causa de una tempestad, decía él, no pequeña, una tempestad muy fuerte. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Recuerden que estamos platicando en este momento de la salvación de la muerte física. Y dice él, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Íbamos a naufragar, íbamos a morir en alta mar. Esa es la clase de salvación acerca de la muerte física, de ser salvados de una muerte física. Hay mucho más textos. Ahora vamos a analizar la salvación de la enfermedad, que hay enfermedad que también puede llevar a la muerte. Hay otras enfermedades que no causan la muerte, pero son enfermedades. Una de las enfermedades de aquel hombre que fue aquel hombre principal y se postró delante del Señor y le dijo y le rogaba, ven a mi casa, mira, pon las manos en mi hija para que sea salva, porque está agonizando, está muy enferma. Pon las manos en ella y ella será salva. Y aquel hombre, con su desesperación de que su hija estaba muy enferma, está hablando de una enfermedad grave, agonizando, él por eso fue corriendo y le suplicaba al Señor que fuera, que no tardara en ir, impusiera sus manos para que su hija fuera salva. En lo que él va a la casa de este hombre, otra mujer, enferma de flujo, de 12 años de enferma, ya había gastado todo cuanto tenía en médicos y en vez de ser curada, cada vez se apeoraba más. Pero cuando pasó por ahí el Señor, ella se hizo de un pensamiento y dijo, con tan solo que toque su manto, no que toque su cuerpo, sus manos, no, tan solo con que yo pudiera llegar por la debilidad de mi enfermedad, y toda la gente quiere tocarlo, quiere abrazarlo, yo no voy a poder llegar hacia él, pero con tan solo que toque su manto, con eso me conformo. Yo creo que si toco el manto, voy a ser salva. No está hablando de la salvación de vida eterna, está hablando de la salvación de su enfermedad. Y ella, como pudo, se acercó por detrás y alcanza a tocar el manto. Y el mismo Señor Jesucristo le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hasta para la enfermedad se necesita fe, se necesita creer. Pero a veces confundimos que por hablar de fe y hablar de salvación ya se refiere a la salvación de vida eterna. Y no, ella tuvo fe en que iba a ser salva de la enfermedad. Y el Señor se lo dice, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado.
El Señor no le está hablando de la salvación de vida eterna, esa es otra. Esa es muy diferente. ¿También se ocupa la fe para esa salvación? También. Pero aquí le está diciendo, tu fe te ha salvado, pero de la enfermedad. Y en lo que ellos van, llegan unos hombres de aquel hombre principal y le dicen, mira, ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió, ha dejado de existir, ya no lo molestes, ya mejor ve a tu casa y mejor entiérrala porque ya se murió. Pero el Señor escuchó lo que estos hombres le dijeron. Sin duda aquel hombre se puso muy triste y llega el Señor y le dice, mira, no temas, tan solo cree, solamente cree y tu hija será salva. También se ocupa el creer para eso. También se ocupa la fe porque fe es creer. Y así sucedió. Aquella niña fue salva aún de la muerte física, que ya había dejado de existir. El Señor la salvó de esa enfermedad y la salvó de la muerte que le había causado la enfermedad. Hubo otros hombres, 10 hombres que estaban leprosos. Cuando el Señor pasó por ahí, ellos empezaron a gritar, a clamar, que tuviera misericordia de ellos. ¿Qué quieren que haga? Pues que seamos limpios, porque estamos leprosos, queremos ser sanos. Y les dice el Señor, vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos van, obedecieron, creyeron a lo que Él les dijo, y van. Y en el momento que iban ellos caminando rumbo a ver al sumo sacerdote, fueron limpiados de la lepra que ellos tenían, de esa fuerte enfermedad incurable, que no podían estar con su familia porque era muy contagiosa. Pero de esos 10, dice la Escritura, que nada más regresó uno, y ese que regresó era extranjero, era samaritano. Y el Señor le pregunta, ¿qué no eran 10 los que fueron limpiados? Sí, Señor. ¿Y dónde están los otros 9? No, esos ya se fueron a su casa, felices, contentos. Nadie fue a agradecerle al Señor. ¿Es eso una clase de salvación? De limpiarlos de la lepra, de sanarlos, de salvarlos de la enfermedad. Entonces al leproso que había sido sanado le dijo el Señor, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Se ocupa la fe. Para esa clase de salvación de la enfermedad también se ocupa la fe. El creer que puede ser uno salvo, sano de la enfermedad. Y vemos en la Escritura cuántos ejemplos, pero se necesitaba la fe. ¿Qué quieres que haga?, le dijo a un ciego, porque el ciego también clamaba, el ciego también pedía. Y dijo el Señor, dijo aquel hombre, pues quiero ver, que vea. ¿Qué quieres que te haga? Señor, pues que reciba la vista. Y dice el Señor, pues recíbela. Y la recibió en el momento y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿De qué lo salvó? De la ceguera. Porque estaba ciego, no veía. Lo salvó de esa ceguera. Esas son una clase de salvación, pero de la enfermedad. Ya vimos una clase de salvación que es de la muerte, cuando está uno en peligro de muerte. ¿Cómo somos salvos? Pero tenemos que creer. Y también de la enfermedad, tenemos que creer. Son 2 clases de salvación que hasta ahorita hemos visto. Hay otra clase de salvación, que es la salvación de los pecados. Los pecados que nos tienen muertos. Por eso le dijo el ángel a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Era el único que podía salvar de los pecados al pueblo, a la gente. Entonces también tenemos que ser salvos del pecado, salvos de la maldad. ¿Y quién era el que nos iba a salvar? El Señor Jesucristo. Por eso, aquellos hombres que abrieron el boquete en el techo y fueron bajando al paralítico, y el Señor, al ver la fe de ellos,
le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Él era el único que podía salvarlo de los pecados, porque él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 nos enseña y dice: y él, hablando de Cristo, y él os dio vida. ¿Quién era el único que podía dar vida a los que estaban muertos? El Señor Jesucristo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por gracia, dice, sois salvos. ¿Pero de qué salvación habla? ¿De la salvación de vida eterna? No, habla de la salvación del pecado, porque Él es el que venía a dar salvación al pueblo de los pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quién nos salvó de esos delitos y pecados? Cristo Jesús. ¿Por cuáles obras? Porque dice: por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes, no es trabajo de ustedes, no es labor de ustedes, de esfuerzo. Porque ¿qué obras buenas podíamos tener estando muertos? Un muerto no puede obrar, un muerto no puede trabajar. Las obras únicas que teníamos eran malas, eran de pecados, de maldad. ¿Qué obra buena podíamos haber tenido para decir: yo tengo ahora vida, mis pecados me fueron perdonados, pero fueron por mis buenas obras, por lo que yo hice, por la buena conducta que tenía yo antes de conocer al Señor? Por supuesto que no. Por gracia sois salvos. ¿Pero salvos de qué? De esa muerte espiritual, de esos pecados. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y como Él fue el que me dio vida, estando yo muerto en mis delitos y pecados, por la gracia de Jesucristo, soy salvo. Ahora tengo vida delante de Él, pero vida espiritual. Todavía no es la vida eterna. Todavía no. Esa la vamos a recibir hasta el final de nuestras vidas. Cuando venga el Señor, recibiremos la vida eterna. Pero ahorita estamos hablando de la salvación de nuestros pecados. Por gracia fuimos salvos de ese pecado, de esa muerte espiritual. Él nos dio vida, por gracia somos salvos. Por eso Dios le exaltó a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Esa es otra clase de salvación, distinta a la salvación de la muerte, de la muerte física, que estaban a punto de morir. Es otra clase de salvación diferente a la salvación de la enfermedad. Esta es la salvación de los pecados, una salvación espiritual, una salvación de la muerte, que no debemos de confundirla con la salvación de vida eterna. A esta salvación no se nos pidió ninguna obra, porque no la teníamos, porque estábamos muertos. Un muerto, si vamos nosotros al panteón a contratar a gente para que trabaje en alguna empresa, pues no van a poder trabajar, no van a poder obrar, no van a servir de obreros. ¿Por qué? Porque están muertos. Así estábamos nosotros espiritualmente, estábamos muertos, pero el Señor nos salvó de esa muerte, no por obras, porque no las teníamos, nos salvó. Y ahora tenemos vida, nos resucitó y ahora estamos vivos. Ahora sí podemos obrar, ahora sí podemos trabajar, porque tenemos vida. Esa es la clase de salvación de nuestros pecados. Hay otra salvación que también se necesita creer, también se necesita tener fe, porque si no tengo fe y si no creo, no me puedo salvar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se ocupa el creer, se ocupa la fe también. ¿Se ocupaba la fe para ser sano de alguna enfermedad? Sí, tu fe te ha salvado. Se ocupaba la fe también para no morir, para no dejar de existir también.
se ocupa la fe para ser salvos de la muerte espiritual, también. Le dijo el apóstol Pablo al carcelero, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no está hablando todavía de la salvación de vida eterna. No, el que creyere y fuere bautizado será salvo. También se ocupa la fe para el bautismo. Si yo no creo que el bautismo me sirve para salvación, entonces no me va a servir. Le dijo Felipe, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ah, le dijo Felipe, pues tienes que creer. Si creyeres de todo corazón, adelante. Y dijo aquel hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron ambos al agua y Felipe le bautizó al eunuco. Porque se necesita la fe para creer en el bautismo, que el bautismo me sirve para salvación. Si yo no creo que el bautismo sirve para salvación, entonces no seré salvo, porque el que no creyere será condenado. Por eso el apóstol Pedro puso de ejemplo el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, sirve para salvación. El bautismo, y debo de creer, debo de tener fe, que el bautismo también sirve para salvación de mi alma. Por eso el apóstol Pedro les dijo a aquellos hombres en el día de Pentecostés que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí es donde está el perdón de los pecados, en el bautismo. Y si yo no creo que el bautismo me quita y me borra mis pecados, en el nombre de Jesucristo, entonces no me sirve para nada. Necesito creer en el bautismo que sirve para salvación. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua, por eso dice el que creyere y fuere bautizado, pero el que no creyere, pues será condenado. El que no naciere, si no nacemos, no podemos entrar. Esa es otra clase de salvación, muy diferente a la clase de salvación de la enfermedad, de la salvación de la muerte. Es la salvación por el bautismo. Hay otra clase de salvación, es la salvación por el Evangelio. Diferente, distinta a la salvación del bautismo, distinta a la salvación de la enfermedad. Le dijo el ángel a aquel hombre al que se le apareció, manda a traer a Pedro. A Cornelio le dice, manda y trae a Pedro, porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. Es parecido a lo que le dijo el apóstol Pablo al carcelero. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí el ángel le dice, háblale a Pedro y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Cuáles eran esas palabras? Era el Evangelio, porque dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es otra clase de salvación. Estamos viendo otra clase distinta de salvación, porque el Evangelio no es el bautismo. El Evangelio no es para sanar alguna enfermedad. No, el Evangelio sirve para salvación. Pero no la salvación de la carne, de la enfermedad, de la muerte. Ahora es una salvación para el alma, para el espíritu. Porque no me avergüenzo, no me da vergüenza el Evangelio, porque es poderoso para salvar. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma, salva a las personas que están hundidas en el vicio, en la maldad. Es tan poderoso que lo salva de esa condición en la que vive
en la que se revuelca, en la que él siempre toda su vida ha pertenecido en el vicio, pues el Evangelio es tan poderoso que lo salva, que lo rescata de esa condición. Por eso no me avergüenzo. Es un Evangelio poderoso que sirve para salvación. Lo mismo como sirve el bautismo sirve para salvación. También el Evangelio sirve para salvación. También el creer sirve para salvación. Por eso es muy importante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se ocupa creer en el Evangelio. Se ocupa aceptar el Evangelio. Tener fe en el Evangelio para ser salvos. Esa es otra clase de salvación, muy diferente a las que hemos visto. En Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Otra vez lo voy a leer. Efesios 1:13. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, el Evangelio es otra clase de salvación. Esa es otra clase. El bautismo sirve para salvación. El Evangelio sirve para salvación. Las enfermedades también son salvación. Curar una enfermedad por fe, creer, sí. Porque dijo en Santiago, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. También la oración de fe sirve para salvación. Pero recuerden, no estamos todavía hablando de la salvación de vida eterna. Estamos hablando diferentes salvaciones, pero todavía no es la de vida eterna. En Mateo capítulo 10, versículo 22, ahora sí analizaremos que el que perseverare hasta el fin ¿de qué? ¿Perseverar en qué? Dice Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aunque ya haya escuchado el Evangelio que le sirve para salvación, aunque ya se haya bautizado, que el bautismo le sirve para salvación, ahora tiene que perseverar hasta el fin. Perseverar en el nombre del Señor, creyendo en el Señor. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y esto dijo el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, porque el cristiano fiel y verdadero debe de conocer el tiempo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice en Romanos 13:11, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pues ¿qué no ya habíamos sido salvos con creer? Está, dice, ahora más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pues no, yo creí para salvarme. ¿Por qué me dice que es hora de que me levante del sueño? Porque estoy dormido, y dormido me puede pasar como las vírgenes imprudentes, insensatas, que durmieron y no compraron aceite, y cuando vino el marido las encontró durmiendo, sin aceite, en sus vasijas, en sus lámparas. Por eso es necesario que me levante del sueño, porque ya está más cerca la salvación, mi salvación, que cuando creí. Entonces quiere decir que debo de perseverar para alcanzar esa vida. Ahora sí es la vida eterna. Ya no va a ser una salvación de la muerte, de la enfermedad, una salvación como al principio cuando creí por el Evangelio, por el bautismo. No, ahora debo de perseverar.
En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué tenía que tener cuidado de él si ya era salvo? Si ya había alcanzado la salvación desde que creyó. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, es decir, sé constante, sé perseverante en ello. En lo que te estoy diciendo, persevera, persiste en cuidarte a ti mismo y la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces se necesita la perseveración, el perseverar hasta el fin, hasta el último momento de nuestros días, para alcanzar la salvación de vida eterna. ¿Ya fuimos salvados de la muerte? Sí. ¿Ya fuimos salvados del pecado? Sí. ¿Ya el bautismo nos salvó? Sí. ¿Ya el evangelio nos salvó? Sí, porque ya nos puso en un lugar donde vamos caminando hacia la vida eterna. Pero debemos de perseverar hasta el fin, tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que hemos aprendido para que alcancemos nuestra salvación de vida eterna. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, pues haciendo esto te salvarás tú y todos los que te escucharen. Ocupaos, dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense. ¿De cuál salvación si ya la tengo? Desde que yo creí ya soy salvo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se debe de ser uno temeroso para alcanzar, para lograr, para ocuparme en esa salvación tan grande. Porque ¿qué va a pasar si yo descuido una salvación tan grande? Por eso le dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque ¿cómo escaparemos si descuidáremos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? En vez de alcanzar la salvación, vamos a encontrar la condenación. Por eso debo de ocuparme, debo de cuidarme, debo de perseverar hasta el fin para poder ser salvo. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Debo de ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Porque ¿cómo escaparé si descuido una salvación tan grande? Porque el Señor vino a ser autor de eterna salvación. Esa ya es la vida eterna. Esa ya es la salvación eterna para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si alguien deja de obedecer, pues pierde su salvación. Si alguien no persevera hasta el fin, pierde su salvación, porque dijo el apóstol Pedro, si el justo, siendo justo, obrando justicia, perseverando, si el justo con dificultad se salva, no es una facilidad el salvarse. Qué fácil, qué sencillo, nomás creer, yo creo y ya me voy a salvar. No, claro que no. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué sacrificio? ¿Por qué con dificultad se salva el justo? Porque tiene que creer ¿en qué? En el bautismo. Tiene que creer en el evangelio. Tiene que perseverar en la doctrina. Tiene que cuidarse a sí mismo. Tiene que mantenerse en esa salvación con temor y temblor. Tiene que ocuparse de esa salvación. Porque ¿cómo escapará si descuida su salvación? Si descuida un momento su vida que va derechito a la salvación. Por eso dice, con dificultad se salva. Le cuesta sacrificio. Le cuesta, es muy dificultoso, pero él sigue perseverando hasta el fin, aunque todo mundo lo aborrezca, porque seréis aborrecidos de todos, hasta de la familia, hasta de la nuera, de la suegra, serán aborrecidos por todos, pero dice, pero si tú te mantienes fiel, si tú no volteas para atrás, si tú sigues creyendo en lo que has aprendido, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso le dijo al carcelero, cree tú. Si tú crees, no nada más te vas a salvar tú,
sino todos los de tu casa. Esa es la salvación de vida eterna. Son las diferentes clases de salvación para que no nos confundamos, para que no nos engañemos a nosotros mismos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No nada más es de que te digan, levanta la mano y ya eres salvo. ¿Crees en el Señor Jesús? Alza la mano y ya eres salvo. Qué fácil, qué sencillo. No, el cristiano, el fiel y verdadero, es probado como se prueba el oro, con fuego, porque se vienen las luchas, se vienen las aflicciones, y el que persevera hasta el fin, aunque todos lo odien, aunque todos lo desprecien, aunque su propia familia, dijo el rey David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Entonces él se mantiene firme, se mantiene fiel para alcanzar la salvación de vida eterna. Esas son las clases de salvación que nosotros debemos de mirar y de analizar para no confundirnos y no perder el galardón que está preparado para nosotros. Hay un galardón en el reino de los cielos y es para todos. Pero si yo no quiero trabajar, yo no quiero obrar, dijo el Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Él vino a trabajar, ¿yo no tengo que trabajar? Claro que sí, yo también tengo que trabajar, yo también tengo que obrar, porque Dios preparó unas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que hacer un trabajo. Le dijo el Señor Jesucristo a su madre cuando estaba en el templo, cuando se les perdió a los 12 años. Le dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Entonces tenemos que hacer ese trabajo. Tenemos que obrar, tenemos que trabajar para obtener la vida eterna. Ya el Señor hizo la obra, que por gracia nos salvó, pero nos salvó de la muerte, nos salvó de los pecados, de la maldad, donde nosotros no podíamos. Ahora Él ya nos salvó, ahora nosotros tenemos que buscar la salvación de vida eterna. Ya nos puso en el camino que debemos de seguir. Nos dio vida. Ahora tenemos vida, pero ahora sí podemos obrar, ahora sí podemos trabajar. Yo espero que esto que hemos platicado te ayude a tu vida espiritual y te acerques. Te vuelvo a hacer la invitación. Hay una iglesia muy hermosa que se llama La Luz del Mundo. Hay una iglesia que te va a contestar todas tus dudas. Los hermanos de La Luz del Mundo. Acércate. Donde quiera que esté esta iglesia, acércate y el Señor te va a bendecir tu casa. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero acércate para que los hermanos te expliquen. Yo deseo que Dios te bendiga en abundancia. Deseo que la gracia de Dios y la bendición de mi Padre Celestial sea en tu corazón y Dios te bendiga todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.